Bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a sumergir en la Galicia rural, donde aún perviven tradiciones, ritos muy antiguos ligados a la fertilidad, a la naturaleza. Así es, prácticas que a veces nos sorprenden por su mezcla de paganismo y cristianismo. Exacto. Nos vamos a centrar hoy en los ritos para buscar descendencia y en concreto en uno muy particular, el del antiguo alcornocal de San Ramón de Béalo, allá en Boiro, en A Coruña. Un caso fascinante que conecta estos ritos de fertilidad con el culto a los árboles, la dendrolatria, y claro, con la figura de San Ramón Nonato. Para entenderlo bien, hemos consultado investigaciones de antropología, textos sobre el santo, estudios de folclore. La idea es, desentrañar un poco esas capas de historia, de creencias populares que hay detrás. Y es que estudiar estas costumbres locales es como abrir una ventana, ¿verdad? A creencias muy, muy antiguas y a cómo las culturas van adaptando sus rituales. Es ver la memoria cultural en acción. Pues empecemos por ahí, por los ritos de fecundidad más generales en Galicia, porque los hay muy variados y de orígenes, antiquísimos, difíciles de datar. Cierto. Desde cosas como visitar ermitas concretas, beber de fuentes consideradas santas. O lo de bañarse con 9 olas en el mar, que es una imagen muy potente, muy visual. Muy potente, sí. Y también se habla de actos sexuales cerca de lugares sagrados, sobre piedras con ciertas formas, o incluso introducirse en cuevas para que el agua gotee sobre el vientre. Y el uso de brebajes, talismanes. En la comarca del Barbanza, donde está Vialo, por ejemplo, había un rito muy concreto. ¿Ah, sí? Cuéntanos. Pues mira, se iba al crucero de moldes a medianoche. Había que dar 3 vueltas en silencio y luego hacerse la señal de la cruz en el vientre y los genitales con agua bendita y, ojo, unto. Unto. Grasa de cerdo. Eso mismo. Y si la cosa no funcionaba y se sospechaba de mal de ojo, entonces ya entraban en juego las meigas. Claro, figuras clave. Llama la atención en muchos de estos ritos la importancia del agua, como decías, pero también de los lugares de paso. Los cruces de caminos, por ejemplo. Totalmente. Hay un ritual curioso para asegurar el parto, relacionado con eso. A ver. El marido ataba las manos de la mujer embarazada en un cruce de caminos y esperaban a que pasara alguien. Entonces le preguntaban, ¿qué se le hace a los presos? ¿Y la respuesta tenía que ser? Los presos se sueltan y esa persona tenía que desatar a la mujer. Una especie de magia simpática para soltar el parto. Qué curioso. Y también está lo del bautismo intrauterino, ¿verdad? Sí, también en cruces o ante cruceiros. Se le pedía a un desconocido que, bautizara al niño aún no nacido echando agua sobre el vientre de la madre. Había una variante en puentes sobre ríos, ¿no? ¿A medianoche? Esa misma. La mujer decía algo así como, «Hombre de buena ventura, engéndrame esta cintura». Y el hombre que pasaba vertía agua del río sobre ella. Y a veces, después de eso, venía una cena ritual. Y al final tiraban la vajilla al río, de espaldas. ¿Una ofrenda, quizás? Podría ser, sí. Un eco de antiguos cultos a divinidades acuáticas, deidades de la fertilidad. Por cierto, esa persona que bautizaba solía acabar siendo el padrino del niño. Fíjate. ¿Y dices que hay paralelos fuera de Galicia? Sí, en Portugal, en el puente de la Misarela, asociado curiosamente al diablo. La creencia allí era que el niño nacido tras ese rito sería curandero o hechicera. Y también en Asturias y en Francia se han documentado cosas parecidas. Bueno, pues volvamos a nuestro caso central, San Ramón de Béalo. Porque allí la tradición era muy directa. Se decía que los niños venían de la sobreira de San Ramón. La sobreira, el alcornoque, se referían a uno en concreto, una sobreira furada, o sea, un alcornoque hueco que estaba como a un par de kilómetros de la capilla actual. Y las parejas iban allí, a ese árbol hueco, literalmente a buscar bebés. Una costumbre que ya estaba muy arraigada en el siglo XIX. Y muy cerca de donde estaba ese árbol singular se levanta la capilla de San Ramón Nonato. La mandó construir un párroco, don Josep Bravo de Castro, en 1758. Fue una iniciativa suya. Sí, parece que por devoción personal al santo. Y la construyó en un terreno propio llamado Auteriños. Él mismo pagó la imagen del santo y la construcción. Pero tuvo apoyo local, ¿no?
porque he leído sobre donaciones de vecinos. Así es, hay registros de donaciones de terrenos ya desde 1739 y se mantuvo la costumbre de que las parejas que concebían después de ir a la romería o pedir al santo, pues regalaban terrenos o grano en agradecimiento. Tenemos hasta una póliza de arrendamiento de tierras del santo de 1928. Increíble. Y hay otro detalle interesante de ese párroco fundador. El tema de la educación. Exacto, que estipuló que el sacristán debía saber leer y escribir para enseñar a los niños de la zona. Sí, y eso llevó a que, con el tiempo, se construyera una escuela pegada a la capilla. O sea, que no era solo un centro de culto, sino también de alfabetización, algo muy importante. ¿Y hoy en día cómo es la romería del 31 de agosto? Pues sigue siendo muy popular. La gente acampa en el campo donde antes estaba el alcornocal. Hay misas muy concurridas, sobre todo por embarazadas que piden un buen parto o a veces un hijo varón. ¿Y sigue alguna costumbre relacionada con árboles o plantas? Sí, es muy típico llevarse una ramita de boj después de tocar la imagen del santo. El boj es un arbusto al que popularmente se le dan propiedades protectoras, apotropeicas. Otro posible rastro pagano integrado, ¿no? Podría ser, sí. De hecho, hay varios indicios que apuntan a un origen pagano o precristiano en todo este culto de Bealuso. ¿Cómo cuáles? A ver. Pues mira, primero la fecha, el 31 de agosto. Agosto, en el calendario tradicional de origen celta, era el mes de Lugnasa. Dedicado al dios Lugh, ¿verdad? Un dios solar de las cosechas. Y de la fertilidad. Que la fiesta de un santo asociado a los partos y la fecundidad caiga justo en ese mes, bueno, es llamativo, cuanto menos. Tiene sentido. ¿Y qué más? Mencionaste antes el nombre del lugar, Uteriomiños. Exacto. Es un diminutivo de outeiro. Un outeiro es una colina, un cerro elevado. Y en Galicia y Portugal estos outeiros solían ser lugares de culto, antiguos, quizás desde la Edad del Bronce. ¿Con altares o algo así? A veces sí, rocas con grabados, como cazoletas. Se cree que allí se hacían ritos de fertilidad, rogativas. Y claro, muchas ermitas cristianas se construyeron justo encima de estos lugares para cristianizarlos. Entiendo. ¿Y el paisaje original de Bealo? Decías que era un alcornocal. Sí, un bosque de alcornoques. Aunque hoy queda poco por incendios y talas. Es muy probable que la capilla viniera a centralizar cultos que antes se hacían dispersos por ese bosque, quizás en torno a árboles especiales como la sobreira furada. ¿Y hay pruebas arqueológicas que apoyen esto? Pues sí, cerca de la capilla se han encontrado petroglifos grabados en roca. Hay muchas cazoletas, esas pequeñas oquedades redondas, las coviñas. ¿Y qué significan esas cazoletas? La interpretación es complicada. Se ha dicho de todo. Mapas de estrellas, recipientes para ofrendas líquidas, símbolos del útero. Una hipótesis interesante es que podrían representar las almas de los niños que se pedían en los ritos paganos, o quizás marcas dejadas como testimonio de una petición cumplida. ¿Y se sabe de cuándo son? La datación es muy amplia, desde el Neolítico hasta casi nuestros días, porque es una forma de grabado muy básica y persistente. También se habla de un grabado de una serpiente cerca de la capilla, aunque hoy es difícil de ver. La serpiente, otro símbolo potente de fertilidad y renovación. Sin duda. Bueno, y tenemos que hablar del santo que da nombre a todo, San Ramón Nonato. Su apellido ya es curioso, Nonato. Sí, viene del latín non natus, no nacido. Nació en Portel, en Lleida, allá por 1204. Y la tradición dice que su madre murió en el parto y a él lo sacaron con una especie de cesárea post-mortem. De ahí el apodo. Y fue un religioso importante en su época. Muy importante. Entró en la Orden de la Merced, que se dedicaba a rescatar cristianos cautivos de los musulmanes en el norte de África. Él mismo viajó como redentor. Y lo de redentor era peligroso. Que una vez se acabó el dinero para los rescates y él se ofreció como rehén para liberar a otros cautivos. ¿Como rehén? Sí. Y para que no pudiera predicar el cristianismo a otros prisioneros o a los musulmanes, le hicieron algo terrible. Le perforaron los labios con un hierro al rojo vivo y le pusieron un candado en la boca. ¡Qué barbaridad! Por eso se le representa con el candado. Exacto. Es un martirio incruento porque no murió directamente por eso, pero fue una tortura brutal. ¿Y cómo terminó su vida?
Pues finalmente su orden consiguió rescatarlo, volvió a España en 1239, el Papa Gregorio IX lo nombró cardenal, pero murió al año siguiente, en 1240, en Cardona, cuando iba de camino a Roma. Hay una leyenda piadosa que dice que recibió la última comunión de manos del propio Jesús. ¿Y cuándo se le canonizó oficialmente? Y sobre todo, ¿por qué es el patrón de los partos? Pues su culto se aprobó formalmente en 1657 y su fiesta es el 31 de agosto. Es patrón de partos, embarazadas, matronas, recién nacidos, precisamente por cómo nació él. Pero también de los acusados falsamente, contra la fiebre, e incluso se dice que contra los chismes y rumores por lo del candado. ¿Tiene su lógica? ¿Y se le atribuyen milagros relacionados con la maternidad? Sí, el Vaticano reconoció algunos para su canonización, como la supuesta resurrección de un niño que nació muerto o la curación de un embarazo complicado. Y su iconografía es muy reconocible. El candado, claro. También una palma. Sí, la palma es símbolo de victoria o martirio. A veces lleva 3 coronas en la palma, que simbolizan la castidad, la elocuencia, a pesar del candado, y el martirio. ¿Y otros símbolos? A menudo se le representa con el capelo de cardenal a los pies, como señal de desprecio por los honores. O una bolsa de dinero, también a los pies, que simboliza la confianza en la providencia para conseguir los rescates. A veces lleva la custodia con la Eucaristía, por su gran devoción. Y claro, a menudo aparece rodeado de mujeres suplicantes, indicando su patronajo. Y viste el hábito blanco de los mercedarios. Vale. Pues volviendo al tema de los árboles. Porque el caso de Bealalo, con su sobeira, no es único en Galicia, ¿verdad? Hay otros robles, los carballos, que también se consideran sagrados. Efectivamente, hay muchos ejemplos. Está el carballo de San Antonio en Vilardofranco, a Coruña. Allí el rito es lanzar 7 piedrecitas a un hueco del tronco, bastante alto, para pedir pareja o hijos. 7 piedras. Eso recuerda a los amilladeiros, los montones de piedras de los peregrinos. Exacto, podría estar relacionado. Luego está el carballo de Santa Margarida, en Mourente, Pontevedra, un roble inmenso cerca de una capilla románica. Se decía que las parejas que se sentaban a su sombra se casarían y tendrían hijos. Y había una fuente cerca usada por enfermos de la piel. ¿Y mencionas otro en Ourense? Sí, el carballo de Santa Mariña, de Aguasantas. Hay testimonios de su culto ya en el siglo XVIII. Un roble muy viejo junto a una piedra con huecos que siempre tenían agua y un asiento para una niña. Se decía que allí rezaba la santa. Hay incluso un exvoto antiguo que cuenta cómo un leñador intentó talarlo, se hirió y se curó por intercesión de Santa Mariña. Fascinante. Y no solo robles. Mencionaste un alcornoque en Zamora. Sí, el de Santis. También se decía que de su hueco venían los niños. Y en San Andrés de Teixido, en Galicia, está la famosa herba namoradeira, que se recogía para conseguir pareja. Todo esto nos muestra que el culto a los árboles, la dendrolatría, tiene unas raíces profundísimas y muy extendidas. Muchísimo. No es algo solo gallego, ni mucho menos. En toda Europa, el roble, por ejemplo, era sagrado para los celtas, como sabemos por los druidas, y el muérdago, pero también para otros pueblos. Se asociaba a los dioses principales, como Zeus o Júpiter. ¿Y la idea de los niños saliendo de árboles huecos, como en Bealo o Zamora? Esa creencia está muy documentada en el folclore germánico, escandinavo, sajón. Los niños venían de tilos, hayas, robles, fresnos huecos, y esto conecta con ritos de paso terapéutico. Pasar por el hueco de un árbol. Sí, para curarse de enfermedades como la hernia infantil o para protegerse. Se hacía en Lituania, pasando desnudo, en Francia ya en el siglo VIII con animales, en Bretaña con tejos huecos. ¿Y de dónde viene esa idea tan rara? Podría conectar con mitos muy antiguos sobre el origen de la humanidad a partir de los árboles. Lo mencionan Virgilio, Homero, mitos escandinavos, de la India, la idea del árbol como origen de la vida. Y parece que hay una conexión fuerte con lo femenino, con espíritus de la naturaleza. Totalmente. En el norte de Europa, sobre todo, había creencias muy vivas en espíritus femeninos que habitaban en ciertos árboles. La madre Sauco, la señora Fresno. Se les pedía permiso antes de talar el árbol. «Señora Elhorn, dame de tu madera», decían. Como si el árbol tuviera un alma femenina. Exacto. Evoca a las antiguas diosas madre, a las diosas de la tierra indoeuropeas.
El sauco, por ejemplo, también se asociaba a la fertilidad animal. Y luego están los ritos más fálicos, directamente relacionados con la fertilidad. Claro, como una danza que se hacía en una robleda en Remeirás, en Pontevedra. Los hombres bailaban en calzoncillos alrededor de un roble con un muñeco con un falo enorme. Lo llamaban el santo de palo. Un santo de palo fálico. Sí. Y no es el único caso en Galicia. En Santiaguiño do Monte, en Bueu, también había una figura fálica similar para pedir fertilidad femenina. Y esto tiene paralelos en toda Europa. También fuera de Galicia. Sí, sí. Los hombres de palo germánicos, que quizá representaban al dios Frey, conocido por su atributo fálico. Adán de Bremen describe una estatua de Frey con un gran falo en Uppsala en el siglo XI, o las fiestas romanas Liberalia, donde paseaban un falo en un carro. Ritos similares en Escocia en el siglo XIII. Incluso con santos cristianos. Increíblemente, sí. En Francia, a San Faustino le raspaban el falo de la estatua para hacer infusiones, o le hacían libaciones de vino. A San Nicolás, en otro lugar, le colgaban la imagen para que tocara a las mujeres que pedían hijos. El falo como símbolo de vida y protección hasta en los tiradores de las puertas o en los jardines, como Príapo. Y otros ritos arbóreos más sutiles, digamos. Pues sí, abrazar árboles, besarlos, frotarse contra ellos para casarse o tener hijos, algo documentado en Francia. Dar vueltas alrededor de árboles concretos, siempre en el sentido del sol, en Inglaterra, Irlanda, Escocia. Hacer libaciones de vino o incluso sangre a árboles especiales, como al Carballo de Pelete en Pontevedra o en Finlandia, Estonia, entre los romanos. Y lo de dejar ofrendas en las ramas, como trozos de tela, pañuelos. Eso es casi universal. Se encuentra en Kurdistán, Marruecos, Chipre, en Galicia también, a veces para dejar simbólicamente una enfermedad, otras como simple ofrenda. Y todo esto a pesar de los intentos de la Iglesia por erradicarlo. Claro. Ya Martín de Braga, en el siglo VI, en Galicia, se quejaba de estos cultos a árboles y fuentes. Y siglos después, en Inglaterra, Wulfston también los condenaba. La estrategia habitual fue construir capillas encima o colocar imágenes cristianas para suplantar el culto. Es fascinante cómo pervivieron, aunque fuera transformados. Incluso en el lenguaje, fíjate, cuando hablamos de las ramas de la familia o decimos de tal palo tal astilla, quizás esas expresiones no eran solo metáforas al principio, quizás reflejaban una creencia más literal en ese vínculo entre los linajes y los árboles. Bueno, hemos hecho un viaje increíble, ¿eh? Desde los ritos concretos de San Ramón de Bealo y su alcornoque. Pasando por la vida y el simbolismo de este santo, tan particular, patrón de los partos, hasta llegar a este mundo tan vasto y antiguo del culto a los árboles, la dendrolatría, en Galicia y en toda Europa. Y lo que queda claro es esa capacidad asombrosa de mezcla cultural, ¿no? Cómo estas tradiciones son un tapiz tejido con hilos paganos muy antiguos y devoción cristiana posterior. Nos hablan de capas de historia, de creencias. Pero sobre todo de preocupaciones humanas universales. La vida, la fertilidad, la necesidad de encontrar lo sagrado en la naturaleza que nos rodea. Es un eco del pasado que, de alguna manera, sigue vivo. Y nos deja pensando, si estas prácticas de venerar árboles tan antiguas, tan extendidas, lograron sobrevivir siglos de prohibiciones, a menudo camufladas, ¿verdad? Mimetizadas, sí. Pues, ¿qué otros ecos quizás más sutiles de esas creencias precristianas podrían seguir entre nosotros hoy? A lo mejor ocultos a plena vista, en fiestas de pueblo, en costumbres familiares, incluso en las palabras que usamos, esperando que aprendamos a mirar, a escuchar de otra manera, para redescubrirlos. Espero que hayas disfrutado conocer más sobre su vida y legado tanto como yo disfruté compartirlo contigo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Nuestros Santos. Es totalmente gratis y tu apoyo nos ayudará a seguir creciendo y trayéndote más historias inspiradoras. Activa la campanita para no perderte ningún video y deja tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.